to my channel. For today's video, I'm gonna be doing a window planter box using a Dollar Tree items. I'm so happy for this project. I think I said that in every single video, but I'm so happy because I'm gonna be using wood that I love. It's very easy, DIY, and inexpensive, so I really hope you like it. And if you do, give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. And if you are new here and you like DIYs, make sure to subscribe to my channel and hit the bell to get notified every time I post a new video. Remember here to enable English captions if you need it. And if you want to see how I made this window planter box using a Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores y bienvenidos a mi canal nuevamente. Para el video de hoy voy a estar haciendo una ventanita con una cajita como para colocar flores adentro. Me encanta este DIY porque es sumamente económico, es muy fácil de hacer y utilizo madera, algo que a mí me encanta demasiado en mis DIYs. Espero realmente que te guste y si es así, recuerda que me puedes dar un bonito like porque me ayudas demasiado a que mi canal siga creciendo. Y también que si eres nuevo por aquí y te gustan los DIYs, la decoración de hogar, asegúrate de suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que tu teléfono te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda que aquí puedes activar los subtítulos en inglés si los necesitaras. Y si quieres ver cómo hice mi decoración de hoy utilizando materiales de Dollar Tree, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto voy a estar utilizando los Jenga blocks. Voy a comenzar a unirlos sin pegarlos todavía, tratando de formar como si fuera una letra I. Me gusta muchísimo utilizar este tipo de reglas porque me ayudan a que mis bloques de madera queden mucho más derechos y pegados entre sí. Voy a utilizar pega caliente para unirlos, pero igual pudieras utilizar pega para madera y queda mucho más fuerte, solo que por cuestiones de rapidez en mi video pues lo hago de esta manera. Una vez haya formado lo que parece una letra I, voy a colocarle un bloque de madera en cada uno de los extremos. Y así es como se debería estar viendo nuestra primera pieza. Y tengo que hacer otra que sea completamente igual. Luego, para poder unir estas dos piezas entre sí, voy a colocarle dos bloques de madera en cada extremo porque quiero que esta pequeña cajita quede un poco más ancha. Una vez le haya colocado los dos bloques de madera a cada uno de los extremos, ya puedo unir la otra pieza que hicimos anteriormente. Ahora voy a estar utilizando esos popsicle sticks que son gigantes, son los que trae Walmart. No necesariamente tienes que utilizar esto. Voy a medir y a cortar cuánto es el largo que mide nuestra cajita. Para luego colocarle 4 paletitas en la parte de abajo y así me aseguro de que las plantas que le coloque en la parte de arriba no se vayan a caer y prácticamente estoy creando una base. Y una vez esté formado nuestro planter box, voy a medir cuánto es el largo de él. Es aproximadamente un poquito más de 5 pulgadas, así que voy a utilizar un popsicle sticks del tamaño más ancho que venden en Dollar Tree. Y voy a marcar justo esa misma medida para poder cortarle los bordes. Y así es como quedaría nuestro popsicle stick en la medida correcta. Y luego voy a estar haciendo exactamente lo mismo con otros dos. Luego voy a utilizar otros 3 popsicle sticks que estén normal, que no se hayan cortado. Los voy a colocar de forma vertical. Y los que ya haya cortado se los voy a colocar en la parte de arriba de forma horizontal. Tratando de formar una ventana, pero dejando un pequeño espacio en la parte de abajo. Una vez esté segura de cómo quiero mis popsicle sticks, ya puedo comenzar a pegarlos y voy a utilizar pega caliente nuevamente. Como les dije, voy a estar tratando de formar una pequeña ventanita y así es como se vería. Luego solo tengo que pegarle esta pequeña ventanita que hicimos a nuestra cajita de bloques de madera.
Y así es como se vería nuestra pequeña ventanita con una jardinera en la parte de al frente. Para darle un poco de color voy a utilizar una pintura en marrón que sea oscura y con una brochita voy a colocarle muy poca pintura para poderle crear un distress look. Como siempre voy a estar enfocándome en todos los bordes que tenga la pieza en la que estemos pintando. A mí me gusta muchísimo crear los distress look en esta tonalidad de marrón, pero igual pudieras hacerlo en cualquier otro color. Voy a estar haciendo exactamente lo mismo en todo mi proyecto. Y una vez haya terminado de colocarle el color, así es como se debería estar viendo. Quise colocarle un pequeño lacito de soga en la parte de arriba en la ventana porque sentía que se veía demasiado vacío y siento que le da un toque muy bonito. Ahora para rellenar lo que es esta pequeña cajita voy a utilizar mousse español. Y le quise colocar luces, esto es cosa mía, no tienes que hacerlo en tu proyecto, pero a mí me gustó cómo se veía el detalle de iluminación. Y lo que voy a hacer es colocárselo a vuelta alrededor del mousse. Luego puedes colocarle las flores que tú desees. Estoy obsesionada con las suculentas y ya tengo muchísimas en mi casa, así que las estoy reutilizando para este proyecto, pero de igual manera pudieras colocarle flores o lo que te salga más económico. Y también le quise colocar un poco de greenery para poder rellenar esos pequeños espacios que tal vez una suculenta no lo logró hacer. Y pienso que el greenery le da un toque espectacular al proyecto. Y mis amores, este sería el resultado final de nuestro proyecto. A mí me encanta, sumamente económico y fácil para hacer. Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Te las dejo aquí en pantalla y en la descripción del video. So guys, this is the end of the video and thank you so much for watching. If you like my DIY, give me a big thumbs up, subscribe to my channel, comment down below what you think about this video and share with all the people you can. Bueno mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero realmente que te haya gustado. Si fue así, recuerda que me puedes dar un bonito like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció el video de hoy y compártelo con todas las personitas que puedas. Guys, remember I see you this Thursday with a new DIY. Mis amores, un beso gigante. Recuerda que nos vamos a ver este jueves con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. Un beso gigante. Bye.